Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, primero quiero desearles felices fiestas patrias y llevarlos a una reflexión en torno a los resultados de este aniversario de los 50 años del golpe militar. Pero esta vez voy a enfocarlo desde el punto de vista de un autor que estuvo ausente en este debate y que históricamente fue absolutamente decisivo en cuanto al desarrollo del gobierno de la Unidad Popular. Y me quiero referir al centro político, que en esa época estaba absolutamente hegemonizado por la democracia cristiana. Sus líderes más destacados, sin duda, eran eh, Eduardo Frei Montalva, quien era representado al interior de la democracia cristiana, porque era un líder que estaba por arriba, por Patricio Aylwin, que toma el mando del partido en los momentos en que comienza la debacle del gobierno de Salvador Allende. La democracia cristiana en ese periodo cumplió con su mandato de defensa de la democracia. ¿Por qué? En primer lugar, puso sus votos para reconocer el gobierno de Salvador Allende. Eso siempre se le olvida a la izquierda, pero Allende no hubiera llegado al poder si no hubiera sido por los votos que la democracia cristiana, de acuerdo a la Constitución de 1925, le puso para ser electo como presidente de la República. Otro dato que también se olvida es que la democracia cristiana le solicitó a la Unidad Popular y al gobierno Allende un estatuto de garantías constitucionales. Es decir, la democracia cristiana sabía la deriva revolucionaria que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Sabía que había un discurso A, que era un discurso de una revolución con empanada y vino tinto, pero también había un discurso B, que era bastante mayoritario al interior de la Unidad Popular, representado básicamente por el Partido Socialista Carlos Altamirano y diversos grupos, y cuyo contrapeso, curiosamente, era el Partido Comunista, una parte del MAPU y el Partido Radical de la época. Entonces, eh, la democracia cristiana logró establecer un marco de defensa de la democracia, que no era precisamente un estatuto que le cortaba las manos a Allende. También se nos olvida que el principal instrumento que utilizó el gobierno de la Unidad Popular para implementar su agenda revolucionaria y que desquició la economía fueron la lógica de los resquicios legales. Descubrieron la existencia de un decreto supremo de la época del, del gobierno de Carlos Dávila, que fue un gobierno, un interinato de carácter socialista de la década de los 30, y que quedó ahí, y que los juristas de izquierda echaron mano para iniciar un proceso expropiatorio vía decreto y hacerse con casi el 70% de la industria y de la economía chilena, hasta el año 73. El año 71 se realizan elecciones municipales y se produce un verdadero empate político entre la Unidad Popular y los partidos que eran oposición. En esa época el Partido Nacional, que era una fusión de liberales y conservadores, y la democracia cristiana. La democracia cristiana había sufrido además dos excisiones, una en el 69, en que el sector más radicalizado del partido constituye lo que se llama el MAPU, influido por un ideólogo llamado Rodrigo Ambrosio, que habiendo estudiado en Bélgica,
se convierte en marxista, de teología marxista, e influye en la juventud montecristiana, que abandona en masa el Partido Montecristiano, constituyéndose como MAPU e integrándose a la Unidad Popular. Existió además un segundo grupo minoritario, que se denominaba en esa época los terceristas, que en el año 70, con el triunfo de la Unidad Popular, abandona también el partido. Y con algunos históricos, algunos líderes, como Alberto Jerez, Rafael Agustín Mucio y otros menores, y que habían sido muy influyentes en la fallida candidatura de Ramiro Tomic, quiebran con la democracia cristiana y pasan a constituir lo que se llamó la izquierda cristiana y se van al gobierno de la Unidad Popular. En ambos episodios, la apuesta de muchos era que la democracia cristiana perdía cualquier figuración. Sin embargo, los resultados de la elección municipal demostraron que la democracia cristiana seguía siendo el primer partido de la República. La llegada de Elwin a la presidencia del partido coincidió también con la tarea que desarrolló el cardenal Silva Enrique, tratando de ir apaciguando la creciente violencia existente en la sociedad chilena a partir del año 72 y el ritmo de la crisis. El drama fue que no se logró en ningún momento, fundamentalmente por la veleidad intelectual, ideológica y personal de Salvador Allende. Quizá la naturaleza, su personalidad de Allende nos hace pensar de que era una persona extremadamente frívola. No veía la realidad. Él parte de su gobierno afirmando en forma trágica un dato que va a jugar mucho en contra de la Unidad Popular. Él dice: yo no soy el presidente de todos los chilenos. Esta frase muestra efectivamente que él pensaba que tenía la mayoría de la sociedad chilena detrás. Pero no era así. El gobierno de la Unidad Popular nunca fue mayoritario electoralmente. Pero Allende no creía, o fundamentalmente su entorno, no creía en lo que ellos llamaban la democracia burguesa, la democracia formal. Y comienza un tira y afloja al interior de la Unidad Popular por tratar de ir resolviendo los crecientes problemas económicos. Es tan paradójico esto que otro dato que no se ha mencionado durante todo este aniversario ha sido el ingreso a las Fuerzas Armadas en cargos ejecutivos. Todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas, con exclusión de Carabineros, participaron en el gobierno de la Unidad Popular a través de sus comandantes o de funcionarios intermedios. Todos, por supuesto, fueron purgados por Pinochet a posteriori. Ordenó matar al general Prats, liquidó a Bachelet y a otros militares que habían participado como subsecretarios o como directores de entidades del Estado en esa época, con el típico rol despiadado de un hombre tan solapado como Pinochet, que era el hombre, curiosamente, de Allende en el Estado Mayor del Ejército. Bueno, pero no nos distraigamos del post-golpe. Cuando Allende ya se da cuenta que la economía está desquiciada, que su programa de gobierno no va a ser implementado en los términos que él pensaba, y que obviamente la derecha se estaba jugando definitivamente por un golpe militar. Debo decir que habían sectores de la democracia cristiana que luego pasarían a respaldar el golpe militar, estaban también detrás del golpe. ¿Ya? Eso ya está documentado, no vale la pena entrar a discutir. Lo relevante en todo caso
fue que la ADC estuvo hasta el final tratando de negociar. La personalidad de Elwin fue gravitante, porque siendo un hombre moderado, trató de implementar, con el apoyo del cardenal Silva, una salida democrática. Incluso tuvieron altas conversaciones para seguir y ver la posibilidad del año 73, ya habían entrado el año, de llamar a un plebiscito, que podría haber encauzado y evitado el golpe que ya se intuía en la sociedad chilena y que era tan deseado por la derecha. No toda la derecha, ojo, no toda la derecha, porque había gente en la derecha que entendía que la salida militar iba a dividir al país como hoy día lo tenemos presente. O sea, hoy día han transcurrido 50 años y así todo, la sociedad chilena ha sido llevada en este ejercicio memorístico e histórico a una nueva división. ¿Qué efectos tuvo el fracaso de esta iniciativa? Bueno, el primer efecto fue acelerar el golpe militar. En esto estaban jugados muchos actores, no hay que negarlo. Sectores internos de la ADC, buena parte de la derecha cercana a Onofre Jarpa, el empresariado con vínculos en Estados Unidos, encabezado por la familia Edwards, el gobierno de Estados Unidos, en fin. Y también otros actores de izquierda, que no hay que olvidar, que en forma irresponsable planteaban la vía armada, la creación de cordones militares obreros, y creían ingenuamente que podían resistir un golpe militar. Los partidos con más cabeza fría aquí, hay que destacarlo, fue en primer lugar el Partido Comunista Chileno. Hay que destacar que sus líderes de la época, Corvalán, Teitelbaum y otros, Orlando Milla, fueron gente que se jugó por evitar el golpe militar desde el punto de vista de una salida constitucional y legal. Y eso es meritorio reconocerlo. Ellos están hoy día a proyección, a años luz de lo que fue la actual gestión del finado Atelier y de la finada Gladys Marín. Hoy día es irreconocible la postura actual del Partido Comunista en relación a la que tuvo en el gobierno de Allende. En realidad, el rol socialdemócrata lo jugó el Partido Comunista en la época. El Partido Socialista está absolutamente quebrado. ¿Ya? Absolutamente quebrado. Carlos Altamirano, en forma delirante, seguía pensando que aquí se podía incluso infiltrar las Fuerzas Armadas y generar una disidencia militar, llamando a ello días previos al golpe militar, lo cual le dio munición al golpismo. Bueno, todos estos datos están, no es necesario encontrar que son, oh, mira que no lo sabía, están ahí, históricamente están escritos, están en los discursos, están en las conductas, nada se hizo a oscuras, todo se hizo muy transparente. Claro, faltan los detalles de cómo se planificó el golpe militar en Estados Unidos, los civiles que estuvieron detrás de esto, como por ejemplo ya los futuros grupos de inteligencia y represión ya estaban estructurándose, ya habían tenido la capacitación y ya tenían visto la manera en que iban a reprimir postgolpe. No nos olvidemos nunca que todos los partidos de la Unidad Popular estaban infiltrados. Y no era nada sorprendente que días posteriores al golpe, el compañero Tanto aparecía en un jeep con uniforme militar. Y eso ocurrió. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que no se han debatido, porque no se quiere debatir. Volviendo al tema que me importa. La actual directiva de la democracia cristiana, que hoy día está administrada por los sectores más izquierdistas, con excepción, por supuesto, de su presidente, Alberto Undurraga, que es un hombre que ha tratado de mantener a la democracia cristiana al menos sentada
enclavada en la centroizquierda, en la práctica es un partido hoy día absolutamente satelital. No tiene ninguna relevancia ni la ha tenido. ¿Ya? Su mayor logro ha sido encabezar la presidencia de la Cámara de Diputados, cosa que no ha consistido en nada específico, nada relevante para la incidencia de este momento histórico. Se han resaltado los roles progresistas, la Carta de los 13, disidente, etcétera, etcétera. Hemos visto el patético homenaje que se le ha hecho a Tellier, que es una persona muy poco comprometida con la democracia chilena. En fin, ha tenido un rol en el cual el papel de la democracia cristiana entre el 70 y el 73 ni siquiera se ha defendido o se ha mencionado. Y tengo que decir una cosa, esa AEC era absolutamente mayoritaria al interior de la democracia cristiana del periodo. Y lo digo así con claridad, o sea, no había un sector como hoy día lo hay, de esta izquierda cristiana 2.0 que dirige el Partido Moderno Cristiano actual, o los restos que ya van quedando de él, sino que era mayoritariamente un partido de centro moderado. Y eso ha llevado a oscurecer su rol durante el periodo previo al golpe militar. Quiero reconocer de que hubo actores bastante relevantes al interior de la democracia cristiana que en los últimos meses o años de la Unidad Popular estuvieron en la planificación, no en la planificación, pero en el apoyo al golpe militar. Son gente que nunca tuvo un acto de arrepentimiento, ¿eh? Eso lo hay que decirlo. Es cosa de ver su rol durante la dictadura militar. Y bueno, y eso le ocurrió a muchos partidos, porque la política en esa época era muy polarizada. Se perdió la capacidad de diálogo, se destruyó la convivencia nacional, se rompió la amistad cívica. La mancomunidad de intereses por el país fue superada. No había diálogo alguno. Era un conflicto de suma cero. O ganaba o perdía. No había términos intermedios. Y hoy día, quizá, y como última reflexión, yo diría que el intento refundacional que fue destruido el 4 de septiembre de 2022 está siendo reemplazado por otro intento refundacional del sector más extremista de la derecha, que a mi juicio puede llevar a que en diciembre de este año, donde hay que ratificar lo que esta comisión constituyente apruebe, lleve al rechazo y el término del proceso constitucional, de reforma constitucional, que se inició el 2019. Es una paradoja. La historia a veces se repite, pero no necesariamente aquí hay una causalidad determinista. No. Yo siempre creo que la rueda de la fortuna no está clavada para nadie. La lección que sacamos acá es que cuando el centro político moderado deja de tener influencia, o en medio de la cacofonía de gritos, alegatos, insultos, posiciones extremas, aberraciones, no logra que su voz se imponga, ocurren estos periodos históricos tan terribles en la historia nacional. Me quedo con dos anécdotas. En el año 1984, un grupo de dirigentes de la JC y la Democracia Cristiana Universitaria tuvimos una reunión con don Patricio Aylwin. Me tocó participar, tenía un importante cargo en la Democracia Cristiana Universitaria de la Chile,
Y don Patricio nos expuso con un gran pesar personal, diciendo que no había fracasado, su generación no había sido capaz de defender la democracia y que vivíamos tiempos oscuros. Un discurso muy de arrepentimiento personal, muy valiente además, muy honesto. ¿Quién iba a pensar que 3 años después, en 1987, Elwin, en el Centro de Estudios del Desarrollo, en el CED, plantearía la posibilidad que la democracia cristiana participara en el plebiscito constitucional del 88 y luego encabezara todo el esfuerzo que había hecho don Gabriel Valdés con la Alianza Democrática y presentara una alternativa al país que daría inicio al proceso de transición, la victoria en el plebiscito y posteriormente en la elección presidencial del año 89. La vida enseña, ¿no? Es importante tenerla en claro. Y la segunda anécdota que también es importante traer a colación es el tremendo fracaso de una generación que solo sabía el gobierno de Allende desde el punto de vista intelectual y no vivencial. La generación del presidente de la República, que trató de vestirse en medio de su derrumbe, de su agenda, con los trapos de un difunto. Y trató de vestirse con la imagen de la leyenda y del martirio del presidente. Luego de este esfuerzo, de casi un año, el resultado es realmente penoso. Ni Allende es el mártir que nos quieren vender, ni este gobierno es el heredero de ese mártir. La legitimidad histórica no se logró obtener. Y hoy día el rey va desnudo. Queridos amigos, si les gustó esta reflexión, denle un tic, suscríbanse a mi canal y nos vemos. Que tengan unas felices fiestas.